Hola, muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting operativo del día de hoy, 17 de mayo del 2024. Vamos a hacer el análisis desde diario, como lo hicimos esta mañana en el premercado. Y bueno, vamos allá, vamos a arrancar. El paro operativo es Nasdaq. Bien, rompimiento de estructura en esta zona, o sea de fractalidad, que nos dejaba un mínimo. Y el precio la rompe, dejándonos un alto en esta zona. Correcto. Finalización de un rango que empezaba en dónde, Gaby. Bueno, acá el precio nos había hecho un rompimiento al alza, dejándonos un mínimo de un fractal que el precio rompe. Uno podría pensar que el precio va a retroceder hasta esta zona, sin embargo se frena y empieza a romper estructuras para arriba. En esta zona nos hace un rompimiento. Correcto, dejándonos este mínimo. A partir de eso nosotros entendemos como mínimo en esta zona, como máximo en esta zona, y el precio está haciendo un retroceso a zonas discount para volver a subir. Bueno, ¿a dónde llegó el precio? A un order decisional, sí, que decide romper o ir a romper estructura, que todavía no lo logra, por supuesto, y también nos deja un order extremo, que el precio ya está lejos, pero bueno, quedó ahí sin mitigar y demás. Bien, ya tenemos dirección del precio, dirección alcista, objetivo del precio intentar de mitigar el máximo. Si lo hiciera con cuerpo, bueno, nos dejaría un nuevo mínimo estructural de diario y tendríamos un nuevo rango. De momento está tomándole liquidez, no logra romperlo con cuerpo, pero nosotros vamos a intentar de detectar el último fractal alcista que nos está dejando el precio. Y podemos hacer de esta manera: impulso, retroceso, impulso nuevamente, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? El último fractal está en esta zona. Vamos a borrar las líneas y vamos a marcarlo. Fíjense, rompimiento de estructura en esta zona que nos deja un mínimo en esta zona. Bien, dicho eso, ya tenemos el último fractal de diario, que sería el último rango de H1. Así que vamos a H1 a verlo y a entender qué es lo que está haciendo de la estructura en esa temporalidad de H1. ¿Sí? Que es importante para nosotros darle un seguimiento al precio y saber qué es lo que está haciendo. Bueno, eso que yo marqué como último rango de H1 no es más que esto que estoy marcando acá, ¿sí? Que sería el último fractal de diario. Correcto, este es el último fractal de diario, Gaby. Ahora, el precio, cuando nació y empezando a hacer todo este impulso que está haciendo, lo hizo acá, desde el bloque de diario. ¿Qué entendimos acá? Bueno, el precio había hecho voz bajista, ¿sí? Que nos dejaba este alto que rompió con cuerpo. A partir de ahí el precio fue reaccionando en bloques en zona discount y a partir de ahí subiendo. Uno de los bloques de reacción, el bloque decisional, que decide romper la estructura. Cuando el precio sale impulsado hacia arriba, nuevamente rompe estructura. Hace un pequeño retroceso, sube, baja, haciendo la finalización del nuevo rango, ¿sí? Que nos deja este alto de acá, ¿sí? Entonces, desde el mínimo hasta el máximo, nosotros tendríamos que entender a dónde podía rebotar el precio. Y vamos a encontrar que teníamos un bloque extremo, ¿sí? Que tenía imbalance también. ¿En dónde está el imbalance? En esta zona. Entonces era una zona de posible reacción en donde el precio reacciona realmente y termina rompiendo estructura al alza otra vez. Bueno, a partir de ese rompimiento, nosotros entendemos que esto que está acá es un mínimo, ¿sí? Y vamos a ponerle acá la bolita, mínimo de rango. ¿Y qué necesitamos? Bueno, descubrir la finalización de ese rango para entender qué puede hacer el precio. Y si miramos acá de cerca, el precio nos había roto una fractalidad que nos dejaba este mínimo y ese mínimo se rompió con cuerpo, dejándonos un nuevo máximo. A partir de eso nosotros decimos, bueno, el precio tiene que retroceder a cumplir con su rango. Si nosotros tiramos un FIBO desde el mínimo hasta el máximo, ¿sí? Y vamos a entender que por lo menos al 50% del rango el precio tiene que llegar. Bien, ¿qué es lo que hizo? Se frenó, apenas empezó a bajar y volvió a romper estructura para arriba, dejando todo este rango en IPA.
Bien, y acá llegamos nosotros al último fractal al último fractal de diario, que sería el nuevo iniciador del rango de 1 minuto mínimo en esta zona, que necesitamos saber nosotros a dónde finaliza. Ahora vamos a entender esto, lo siguiente. Nosotros estamos en una hora y en una hora nosotros tenemos un rompimiento estructural al alza, pero también tenemos un rompimiento estructural a la baja. Bien, en esta zona. Entonces podríamos decir, bueno, Gaby, mirá, ahí vos tenés una finalización de rango. Entonces, entre este punto y este punto, el precio debería de hacer un retroceso a zonas importantes para recién seguir subiendo. Bueno, mínimo, máximo, el precio retrocedió hasta zona del 60%, llevándose estos últimos puntos de liquidez, y acá en esta zona en 15 minutos había una pequeña imbalance que el precio podría cubrir. A partir de eso que hizo esto, el precio volvió a romper estructura al alza nuevamente en una hora, acá precisamente, dejándonos este nuevo mínimo. Bien, a partir de eso, nuevo mínimo en esta zona. ¿Y dónde está el nuevo máximo, Gaby? Vamos a seguir con la bolita para allá arriba. Vamos a ver. ¿Ha roto fractalidad? No. Impulso. ¿Rompió fractalidad? No. Impulso. ¿Rompió fractalidad? No. Impulso. Acá, en este último momento, el precio me está haciendo un rompimiento al alza, dejándome este mínimo. El mínimo se rompe. Eso a nosotros nos dice finalización del rango. Correcto. Hasta ahí bien. Tenemos una finalización, un comienzo y una finalización. ¿Qué es lo que está haciendo el precio? Bueno, entendemos que el precio está haciendo un retroceso para empezar a hacer caídas hasta las zonas importantes de este rango. Bien, vamos a ver a esto en 15 minutos. Si yo entiendo a esto y a esto que está acá abajo como una finalización, o sea, un rango bajista o un fractal bajista de diario, porque entendemos que viene a buscar zonas discount del rango, esto sería un rango de 15. Vamos a ver si es verdad y vamos a ver si tiene inicio y finalización, que es lo importante y lo que nosotros tenemos que detectar cada vez que marcamos un rango, ¿no? Inicio y finalización. Bueno, vamos a prestar atención acá. Entiendo que esta vela es por backtesting, no existe, no está. Bien, ¿y qué vamos a entender? Bueno, el precio rompe la estructura en esta zona. Esto tiene por nombre, ¿sí? Swift. Siempre se va a llamar Swift siempre y cuando el precio realmente rompa la estructura de abajo. Y esto que está acá se llama Choch. Correcto. Swift y Choch. Ahí está, vamos a marcarlo correcto. Así. Muy bien, tenemos Swift y tenemos Choch. O sea, tenemos inicio de rango bajista. Lo que nosotros necesitamos descubrir era ¿cómo se dice? El final del rango por medio de Swift y Choch también. El precio nos hacía un rompimiento a la baja en esta zona, sin embargo a ese alto lo rompe con cuerpo. Eso es exactamente lo mismo que Swift y Choch. Esto es Swift, ¿sí? Y esto es Choch. Vamos acá. Tenemos inicio y final del rango. Vamos con la bolita mínimo, máximo acá arriba. Bien, tenemos un rango bajista de 15 minutos. ¿Qué necesitamos hacer nosotros ahora? Bueno, tirar FIBO, marcar las zonas relevantes para el precio y entender lo que podría hacer o a dónde podría ir. Bien, teniendo el FIBO marcado, vamos a marcar los bloques importantes. Y uno de los bloques importantes que yo marcaría es esta zona. ¿Por qué? Porque tiene aceleración, porque tiene imbalance, porque esto lo considero liquidez y demás. Entonces era una zona de posible reacción que me gustaba. Por acá, si bien había bloques, no están o no tienen imbalances. Entonces le quitaba probabilidades. Bueno, dicho eso, ya marcamos nuestro impulso bajista. Y ya marcamos nuestra zona de llegada de ese impulso bajista que teníamos que entender ahora. El precio está en zona baja, el precio está antes del 50% del FIBO bajista. Así que podríamos pensar en compra. Y una de esas compras se debería o poder dar en este bloque de abajo. ¿Por qué, Gaby? Y porque en ese bloque tiene aceleración, rompimiento, toma de liquidez, imbalance y podría ser una zona de reacción
para que el precio baje hasta acá abajo, suba a esta zona para recién seguir bajando. Era una posibilidad y barajábamos eso antes de apertura. Bueno, hecho el análisis, marcadas las zonas importantes, nosotros vamos a ver qué pasa si nosotros operamos esto. Bien, o si llega acá lo operamos en compra, o si llega arriba operamos en venta. Eran las dos cosas que nosotros esperábamos. Vamos a darle play y vamos a ver qué es lo que hizo el precio en apertura para tomar decisiones. Correcto. Vamos acá. ¿Podríamos haber puesto una orden agresiva en esta zona? Sí, se podría haber hecho. ¿Qué problema teníamos nosotros con esa zona? Estaba en contra de la dirección del rango de 15 minutos. O sea, sería operar en contra de la tendencia. Pero, asimismo, estábamos a favor de lo que sería el rango de H1, ¿sí? Pero estábamos en zona premium. Lo ideal sería vender, porque el precio debería de bajar. Pero, en fin, el precio llega a ese bloque, llega perfectamente y se empieza a impulsar con fuerza. Para ese entonces nosotros decidimos, bueno, a ver, el precio, el bloque está generando venta en el 50%, nosotros podríamos darle una oportunidad. Voy a correr esto para atrás para que no me moleste la visión y lo vamos a marcar ahí. Llegó al 50%, correcto. ¿Qué entendíamos? Bueno, el precio quiere ir para arriba, es lo que esperábamos, que viniera este bloque. Entonces, decidimos nosotros marcar este bloque y operarlo. Sin miedo al éxito, operar ese bloque. Bueno, con respecto al backtesting que estoy haciendo los días jueves en vivo a través de YouTube, yo estoy backtesteando desde ayer, ¿sí? Órdenes al 50% de los bloques y las órdenes en el Open es lo que siempre hice. Pero le quiero sumar y quiero backtestear a ver cómo funciona los bloques o las órdenes al 50%. Y quiero que entiendan lo siguiente. Si yo tomara una orden en el Open del bloque, el precio me pagaría el 1.2 a esta altura. Ahora, si yo tomara la orden en el 50% también y entendía que el precio tiene que pagarme el 1.2 tomando desde el bloque, porque eso es lo que yo backtesteé y funciona en un 65% de las veces, porque el precio no me va a pagar el 1.5 entrando desde el 50% del bloque. Entonces, ¿qué hice? Yo no puedo operar esto todavía porque está en backtesting. Yo necesito tener una estadística para poder operar eso, ¿sí? Pero vamos a mirar qué hubiera pasado si yo ponía la orden al 50%, entendiendo que yo puse mi orden acá en realidad, ¿no? En el Open. Esto no lo opero todavía. Me falta un tiempo para poder hacerlo. Vamos a sacar esto para que no moleste. Bien. Y vamos a dejar esa orden en el 50% y vamos a ver si pagó el 1.2 y si pagó el 1.5. ¿Sí? Que sería el backtesting que estamos haciendo. Vamos allá. Esa fue la primera operación que nosotros hicimos. Por supuesto que no la hicimos en el 50%, sino que entramos en el Open. Y vamos a buscar el 1.2, ¿sí? O el 1.5, que sería lo que yo buscaba el día de hoy. ¿Sí? Protegido por el mínimo, es exactamente igual. Correcto. Vamos a correr el precio. Vamos a ver si terminó pagando esa operación. Estuvo muy cerca del stop, la verdad, pero en un momento empezó a querer subir, retrocedía, no se decidía hasta que terminó de decidir. Fíjense, si nosotros entrábamos en el Open, fíjense todo lo que hubiéramos todo negativo hasta que el precio empezara a subir. Si entrábamos en el 50%, estuvimos un ratito, 2 velas en negativo y a partir de ahí siempre en positivo. El precio ya está corriendo el 1.1, el 1.2, el 1.3, ¿sí? Está en el 1.3 y nosotros entrando en el Open todavía no llegamos al 1.2. Entonces este es el backtesting que nosotros queremos hacer, ¿sí? Fíjense que el precio pagó el 1.5 y pagó el 1.2 al mismo tiempo. Entonces, si estadísticamente esto a mí me paga mucho más que entrar en el Open del bloque, voy a empezar a utilizarlo cuando mi backtesting esté terminado. También hay muchas posibilidades que nos quedemos fuera de las operaciones, pero no operar no me importa. Pero operar esto muy cortito para buscar el 1.5 sería ideal, estaría muy bueno.
¿sí? Sería un ratio beneficio para la operativa muy grande y estaría bien hacer 4, 3 operaciones por semanas buscando el 1.5. Sería muy rentable, por así decirlo. Bien, operación pagada, mi primera operación del día, ¿sí? Vamos a borrar los risky, ¿sí? Ya están, ya se pagó esa operación. A partir de eso, el precio que tenía que hacer, el precio debía de venir a buscar este máximo. Eso era lo que uno esperaba del precio, que fuera a buscar este máximo, porque debía de romper el máximo e dirigirse a este bloque que tenemos arriba. ¿Qué terminó haciendo el precio? Si ustedes observan, ¿sí? Order block bajista, no confirmado, porque realmente no estaba confirmado. El precio, yo no decía, ni siquiera se me cruzaba por la cabeza que el precio reaccione ahí. ¿Qué es lo que hizo el precio? Llegó, va yendo a ese bloque, va yendo a mitigar el máximo, que era lo que uno esperaba, ¿sí? El precio toca el bloque, en este momento prácticamente lo toca y empieza a caer. Y empieza a caer, ¿cómo? Empieza a caer con ganas de caer, ¿sí? Pero no teníamos estructura nosotros. El precio empieza a caer, se empieza a desplomar y decimos, bueno, ¿y ahora qué pasa? Bien, quiero que se entienda que el último bloque que tenía en balance era este de acá. Vamos a sacar este, lo vamos a poner ahí y nos vamos a proteger por el mismo. ¿Se imaginan si nosotros decíamos, bueno, Gaby, mira, el precio está cayendo? Ahora, esto no podría ser, esta caída no podría ser un engaño para el precio venir a sacar a todo el mundo en break-even de los que entraron en compra, para que después el precio sí vaya y rompa estructura. Claro, podría ser que pase eso. Vamos a controlar qué pasaba si nosotros le poníamos una orden al 50% de este bloque, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Algo que nosotros no hicimos, pero lo vamos a controlar porque quiero que entiendan lo que estoy backtesteando y qué beneficios puede tener. Si nosotros entrábamos en este bloque que tenía en balance, protegido por el mínimo estructural, por supuesto, ¿qué es lo que terminaba pasando? Vamos a verlo, ¿sí? El precio toca el 50%, primero viene y nos manipula y después termina yendo a pagar ese 1.5 que no sé si llegó, ¿sí? Pero lo vamos a ver. Fuera por stop hubiera sido, pero la operación estaba bien, ¿sí? Era una posibilidad que eso ocurriera. Correcto. Dicho eso, bueno, nosotros seguíamos pensando que el precio podía ser alcista, ¿sí? Debía de ir para arriba, no había roto estructuras, no había pasado absolutamente nada, así que entendíamos que el precio tiene que subir. El precio está yendo para arriba, no llega arriba, está bajando de nuevo. Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? ¿Sí? Lo siguiente, ¿qué dije? Bueno, a ver, si el precio realmente quiere subir y está haciendo un retroceso, ¿sí? Yo podía entender que este mínimo, este máximo que está acá, no se había roto, ¿sí? El precio lo venía respetando, no lo podía romper. Pero asimismo, sin esa confirmación, yo digo, ¿y si le ponemos una orden al 50% de este bloque? ¿Pagará? Vamos a ver cómo es, ¿sí? ¿Qué dijimos? Bueno, ponémosle una orden al 50% de ese bloque, de esta manera, y vamos a buscar el 1.2. O sea, fíjense, el 1.2 en números, que serían 15 dólares de stop para buscar 30 de profit, ¿sí? No estaba mal, estaba muy bien. Bueno, vamos a ver si lo puedo corregir a este. Ahí está. Perfecto. El 1.2, 32 dólares. Decido poner una orden que no debería haber puesto porque Orden no enviada. estaba confirmado. O sea que no respeté mi estrategia. Simplemente operé porque yo pensaba que el precio podía Orden subir. completada. Bueno, el precio me activa la orden, pero acá sigue el precio sin poder romperme la estructura. ¿Sí? Ningún momento lo rompió con cuerpo. Si rompía con cuerpo hubiera sido mucho más fácil tomar esa orden y irme con el precio a buscar ese 1.2 que buscamos normalmente. Bien, dicho eso, vamos a ver qué pasó con ese trade. Parecía que tocaba y que se quería ir, volvía a hacer una vela roja, bajó todo lo que más pudo, Parar subía llenado. y terminó bajando sacándonos, ¿sí? Segunda operación del día, stop nuevamente, ¿sí? Para este horario ya eran las
2,50 y nosotros decimos, ¿y ahora qué quiere hacer el precio? Ahora, algo que se nos pasó por alto y que nosotros no lo miramos, pero por ahí decimos, no sé, fíjense el imbalance que le quedaba el precio en esa zona, en un minuto, que el precio no había terminado de cubrir. Bien, todo un imbalance que le quedaba. Y si nosotros seleccionábamos este bloque, ¿sí?, que tenía el imbalance y nos protegíamos por el mínimo, ¿no hubiera sido una mejor operación para tomar? Fíjense, ¿sí?, los errores que uno se puede cometer, puede no ver, por supuesto. Y si poníamos una orden en esta zona, el precio nos pagaba el 1.2, el 1.3, el 1.4, el 1.5, vamos a ver qué pasó con esa operación. Fíjense, el precio terminó respetando y yendo a pagar ese 1.5, ¿sí?, que estamos hablando de 1.5 si entráramos el 50%. Pero si entráramos en el open del bloque, el precio también nos hubiera pagado el 1.2 y el 1.3 también. Bueno, operación que no tomamos, por supuesto, porque habíamos tomado mucho antes y el precio decidió venir a buscarnos. Esto que está acá era claramente liquidez para el precio, ¿no? Bien, ¿qué eso nos pasó? No lo vimos así y terminamos cometiendo el error y llevarnos un stop. Perfecto. Dicho eso, nosotros estamos viendo que el precio quiere seguir subiendo, no está pudiendo romper los mínimos. Ahora, fíjense la importancia del mínimo de Londres, que es este que está acá. Bien, es un mínimo de Londres y el precio lo podría venir a buscar. Era algo que podía pasar. ¿Precio era alcista? Sí, pero no estaba logrando romperme estructuras. Si el precio volviera a rebotar en esta zona, ¿sí?, un order block que tiene imbalance en esa zona, si el precio reaccionara, uno dice, bueno, el precio realmente quiere ir a buscar el mínimo de Londres y podría operarlo. Bien, ¿y qué hace el precio? Reacciona en ese bloque y empieza a caer nuevamente. Bien, queriendo romper estructuras. Para ese momento yo me miraba el gráfico y decía, bueno, el precio hizo este mínimo, subió, ¿sí?, bajó y me volvió a romper estructura, pero yo digo, bueno, mira, acá el precio me rompió estructura al alza. ¿Puede ser esto una toma de liquidez acá? Una toma de liquidez de eso. Voy a borrar el bloque para que se entienda el error de análisis, ¿sí? ¿Por qué? Si el precio me está rompiendo acá con cuerpo, en esta zona, ¿cuál es el máximo de esto? ¿Sí? Si ustedes se contestan entre este punto y este punto, ¿cuál es el máximo? Ustedes van a ver que el máximo finalmente es este que está arriba. Y el precio a eso no lo está rompiendo con cuerpo, ¿sí? Simplemente le está tomando liquidez. Y lo vamos a agrandar para que ustedes vean que realmente el precio le toma liquidez, ¿sí? Y si toma liquidez el precio, ¿sí?, quiere decir que realmente el rompimiento estructural está acá, que el precio le tomó liquidez un máximo y que la intención del precio es seguir cayendo. ¿Qué hice yo el día de hoy? Bueno, en esta tercera operación yo dije, oh, mira Gaby, rompimiento estructural, ¿sí? Veía este rompimiento pero no lo había marcado y para mí el precio era alcista. ¿Qué decido yo? Vamos a poner una orden en este bloque, que no la puse en ese bloque en realidad. Lo que hago, bueno, voy a tirar FIBO, el bloque está muy lindo, pero voy a tirar FIBO. A ver, en el FIBO, mira dónde está el 79%, posiblemente llegue hasta el FIBO y desde ahí se impulse. ¿Qué es lo que decidí hacer? Orden en el 79 del FIBO, protegido por el mínimo. Bien, ahí yo decidí tomar una tercera operación, era de $16, en caso de perderla iba a seguir el día positivo y decidimos tomar esa operación en compras, Orden porque enviada. para mí el precio seguía siendo alcista, tenía que ir para arriba a buscar este bloque, porque era lo que la estructura me decía, pero la realidad es que la estructura me venía diciendo, Gaby, te estoy haciendo una tren la bajista, no puedo subir, no sé por qué querés comprar. Bueno, son cosas que pasan, ¿sí? A veces uno se pierde un poco en esas cosas, pero lo importante es que finalmente el día terminó siendo positivo, no como hubiéramos Orden querido, completada. pero no teníamos que dejar de intentarlo.
Esta entrada fue un error estructural realmente, un error muy estructural, porque la realidad que el nuevo máximo era ese, que le había tomado liquidez y el precio podía venir a romper estructuras a la baja. Bien, vamos a ver qué pasó con ese Parar trade. llenado. El precio ni siquiera nos dio un contentillo, directamente vino y nos sacó. Bien, vamos a continuar, ¿sí?, viendo qué es lo que hace el precio para nosotros tomar decisiones en el horario de la tarde. 13:47, ya está, se acabó la operativa, debemos de irnos porque ya no hay más nada que hacer. Bien, el precio, dejando este mínimo, rompe estructura a la baja otra vez, ¿sí? Por segunda vez, rompe estructura a la baja, nos deja este alto que está en esta zona. Me cansó el cartelito. Bueno, y hasta ahí, ¿qué podíamos pensar? Bueno, Gaby, mira, el precio se llevó el mínimo de Londres. Ya cumplió. Esto va a empezar a subir de nuevo. ¿Qué es lo que teníamos que tener presente nosotros? Que la estructura en un minuto ya es bajista. Toma liquidez, rompimiento estructural. ¿Qué es lo que tiene que hacer el peso y el precio? Dos cosas. Order block extremo y order block decisional que decide romper la estructura. Ni más ni menos. O sea, no había otra opción de lo que puede hacer el precio. Bien, y vamos a marcar bien el order block decisional, que es el que decide romper la estructura, y el order block extremo, que también tenía imbalances. ¿Qué teníamos que decidir acá? Y lo mismo de siempre, Gaby, dos órdenes. Open, protegido por el máximo, bien, y open, protegido por el máximo. Las dos entradas que deberíamos haber sido o que podría decidir alguien que opere en este horario. Ahora, vamos a controlar también, y ya que estamos con ese backtesting, qué hubiera pasado si nosotros tomamos el 50% del bloque en las dos ocasiones. Bien, si llegaran los dos. Vamos acá, ponémosle una orden al 50%, así ya Orden sabemos enviada. con números reales cómo hubiera quedado. Bien, y vamos allá a ver si respeta un bloque o el otro. El precio ya está entrándose en el bloque decisional. Bien, y vamos a ver si llega a activarnos la orden del 50% o no lo hace. Bien, que es importante. Fíjense, el precio empieza a querer caer y termina pagando el 1.2 sin haber tocado el 50% del bloque. ¿Sí? Importante tener en cuenta de que no siempre se va a llegar a eso. Entonces, eso es estadística, se va notando. Por ahí muchas veces nos vamos a quedar afuera y el precio va a ser el 1.2, pero también otras tantas veces va a llegar al 50% y va a ser el 1.5. Prefiero realmente quedarme afuera varias veces, pero cuando el precio me active y me pague un ratio mayor. Es mejor a mi gusto, a mi punto de vista, pero vamos a ver si estadísticamente es rentabilidad, ¿sí? Porque puede ser que no sea. Bueno, orden, que el precio ya no llegó, el precio empezó a caer. Así que, ¿qué esperábamos ahora? Que el precio decidiera qué tenía que hacer, qué seguía haciendo. Ya esa orden la pagó, el 1.2 lo pagó perfecto y está ahí en esa zona decidiendo qué hacer. Todavía no puede romper un mínimo, así que no puede romper con cuerpo este mínimo, simplemente está tomando la liquidez. Vamos a ver si lo logra o no lo logra. Perfecto, ahí está. Parece que el precio pudo romper el mínimo con cuerpo, ¿sí? En 15 minutos acaba de hacer un rompimiento. Entonces, lo que nosotros teníamos como Swift y como Choch, esto termina siendo un boss, y esto que está acá ahora es la toma de liquidez, o sea, Swift y Choch bajista. Vamos a ir borrando bloques para marcar los bloques importantes realmente, ¿sí? Para entender para el día lunes a dónde podría llegar el precio. Si nosotros marcáramos bloques, ¿sí?, de reacción, de posible reacción para el precio, ¿sí?, uno de los bloques que marcaríamos, ¿cuál sería? Bueno, vamos a ver. Si este es el rompimiento, esto que está acá arriba es el máximo. Correcto. ¿Cuáles son los bloques importantes que podría tener ese order block? Fíjense, order block extremo que fue tocado en el Open, ¿sí? Ese sería uno de los bloques importantes. Ahora, no tengo otro bloque importante que tenga imbalance. Está todo cubierto. Gaby, pero el extremo tampoco tiene imbalance. Entonces,
no hay imbalances en esta zona. Es toda una trading de liquidez, ¿sí? Imbalance no existe. Pero para un minuto nosotros sí podíamos ver zonas importantes, bien, que por ello podría tener reacción. Si no hay imbalance en esta zona, nosotros en 5 y en 15 vamos a encontrar algunas zonas de imbalance. Y si nos ponemos a prestar atención, acá no hay absolutamente nada. Pero acá yo tengo un bloque que el precio nunca me vino a buscar, que podría ser una zona de reacción. Bien, y me gusta realmente esta, por lo demás no me gusta absolutamente nada. Ahora, si el precio tiene que ir para allá arriba, y si entiendo que empieza a ser un retroceso, podríamos nosotros empezar ¿cómo se dice? A comprar. Sí, bueno, de momento el precio, bueno, se me fue, ¿sí? Viene cayendo, cayendo. ¿Y hasta dónde cayó, Gaby? ¿Qué es lo que había en 15 minutos que lo pudiera frenar al precio? Vamos a ver, fíjense todo lo que cayó, el precio fue muy abajo. Bien, y miren cómo el precio está, ¿sí? Reaccionando en esta zona, ¿sí? Haciendo Pepe, como le digo yo, o haciendo rebalanceo, ¿sí? Si nosotros marcamos todo este último fractal de 15 minutos, el precio lo está rebalanceando, ¿bien? Algo que estaba en NIPA totalmente. Bien, a partir de ahí, ¿el precio sube o qué es lo que hace? Vamos a mirarlo, ¿sí? Está en una zona de rebalanceo y el precio empieza a querer subir, ¿sí? Rompiendo estructuras o fractalidad. Vamos a ver si lo logra. Bien, entiendo que sí. A ver, vamos a mirarlo. Sí, miren ustedes acá. Mínimo en esta zona que el precio rompe con cuerpo, dejándonos un máximo que el precio está rompiendo con cuerpo. A partir de eso era tomar una decisión de dónde nosotros podríamos empezar a comprar para irnos hacia arriba. Bien, uno de los bloques importantes, ¿sí? ¿Hay algún otro importante que nos permita a nosotros sumarnos? No me gusta. Me gusta el extremo porque tiene imbalance, liquidez y demás, ¿sí? Todo esto que está acá podría ser una trader de liquidez para el precio bajar hasta acá abajo. Vamos a ver si lo logró. Entiendo que ya en breve me quedo sin data. Si el precio hace eso, entenderemos que es una zona de reacción. Sin embargo, no logra bajar y me vuelve a romper estructura en esta zona, dejándome este mínimo en esta zona, ¿sí? Segunda zona, está dejando una zona sin venir a rebalancear y me está dejando un nuevo bloque en esta zona. Bien, que podría ser de reacción. Vamos a ver si el precio volvió ahí. No. El precio se siguió acelerando al alza, ¿sí? Totalmente alcista, entendiendo que yendo a buscar las zonas importantes de arriba, ¿sí? El lunes sabremos realmente si llega, si no llega. No sé si hoy le da el tiempo para llegar. Yo creo que se me va a acabar la data mucho antes. Si el precio se cansa y empieza a querer hacer un retroceso o simplemente una lateralización ya para quedarse en esa zona. Sí, efectivamente, el precio no me llegó. En la subida no pudimos entrar a ningún lado, ¿sí? Así que nada, ese fue el día de hoy. Espero que les haya gustado. Realmente hicimos 3 operaciones, una de más de la que suelo hacer siempre. Les tenía fe, pero los análisis eran incorrectos y el precio terminó stopeándonos, por supuesto. En fin, el día fue positivo, la semana fue positiva, operamos 4 días, de los cuales 3 días profit, un día en break-even. No hubo día stop esta semana, sí hubieron operaciones stop, ¿sí? Los controlo por día, no me quedo con el trade, sino que esto es a largo plazo, así que semana a semana vamos controlando el día positivo y negativo sin salirnos de nuestro plan, por supuesto, aunque hoy hicimos una operación de más. Bueno, chicos, no se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal. En la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que se puedan sumar, siendo Telegram la más importante y donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana para entender un poquito la dirección que puede tomar el precio. Y nada, los invito a todos, es totalmente gratis, puede entrar a participar.
Chicos, muy buen fin de semana y nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta luego.